¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Esperemos mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 7 de julio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina, el encuentro entre Central Córdoba versus el Newell's. Veamos si hay bajas. Central Córdoba no tiene bajas y el Newell's tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Central Córdoba de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Newell's de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, es decir que también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Newell's, segunda victoria para el Newell's, tercera victoria para el Newell's, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Newell's es el favorito. Veamos cómo le va a Central Córdoba como local. Y Central Córdoba como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Central Córdoba juega irregular como local. Y Newell's Boys como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Newell's juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Newell's está en la posición 13 con 30 puntos y Central Córdoba en la posición 19 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Central Córdoba y un 32% a que gana Newell's. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es multigoles que habrán de 1 a 4 goles y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, multigoles de 1 a 4 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de la Premier League de Canadá. El encuentro entre el Vancouver versus el Wanderers. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Vancouver de los últimos 5 encuentros, el Vancouver tiene Vancouver tiene 4 derrotas, una victoria, así que Vancouver no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. El Wanderers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Wanderers viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento terminaron empatados, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Vancouver como local. Y Vancouver como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Vancouver no juega nada bien como local. Y el Wanderers como visitante tiene 4 empates, una derrota, así que no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Wanderers está en la posición 5 con 16 puntos. Y el Vancouver está en la posición 8, último, con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana el Vancouver y un 67% a que gana el Wanderers. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Euro Sub-19, en el encuentro entre Grecia versus España. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Grecia de los últimos 5 encuentros, Grecia tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Grecia juega irregular. Y España de los últimos 5 encuentros, España tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para España, segunda victoria para España, tercera victoria
cuarta victoria y quinta victoria por España, es decir que España es el favorito. Veamos cómo le va a Grecia como local, y Grecia como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Grecia juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y España como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que España juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo España está en la posición 2 con 3 puntos y Grecia en la posición 3 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Grecia y un 57% a que gane España. El pronóstico por este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Islandia versus Noruega. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Islandia, de los últimos 5 encuentros, Islandia tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Islandia viene bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y a Noruega, de los últimos 5 encuentros, Noruega tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Noruega también juega bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate y 1 victoria para Islandia, es decir que Islandia es el favorito. Veamos cómo le va a Islandia como local. Islandia como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Islandia juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Noruega como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Noruega no juega nada bien como visitante. Veamos cómo va en su grupo, y en su grupo Noruega está en la posición 1 con 3 puntos. Islandia en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Islandia y un 57% a que gana Noruega. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Paraguay, el encuentro de Libertad versus el Nacional de Asunción, 2 grandes de Paraguay. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Libertad, de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias. Perdón, 2 empates, 2 derrotas, solo 1 victoria, es decir que Libertad no juega nada bien. Y Nacional, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Nacional viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Libertad, segunda victoria para Libertad, 1 victoria para Nacional de Asunción, tercera victoria para Libertad y cuarta victoria para Libertad, es decir que Libertad es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Libertad como local, y Libertad como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Libertad juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Nacional como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Nacional juega irregular como visitante y esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Libertad y un 18% a que gana el Nacional. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú, el encuentro de Melgar versus el Grau. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Melgar, de los últimos 5 encuentros Melgar tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Melgar viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Grau, de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Grau no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Grau, 1 segunda victoria para Grau, 1 victoria para Melgar,
y segunda victoria para Melgar, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Melgar como local, y Melgar como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Melgar juega bien como local. Y el Grau como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Grau juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Melgar está en la posición 3 con 4 puntos y Grau en la posición 17 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana Melgar y un 10% a que gana Grau. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Melgar y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Cantolao versus Universitario. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Cantolao de los últimos 5 encuentros. Cantolao tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Si Cantolao no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Universitario de los últimos 5 encuentros, Universitario tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Universitario viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Universitario, un empate, segundo empate, una victoria para Cantolao, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál era Cantolao como local, y Cantolao como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Cantolao no juega nada bien como local. Y Universitario como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Universitario juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Universitario está en la posición 5 con 4 puntos y Cantolao en la posición 12 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Cantolao y un 55% a que gana Universitario. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Universitario y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble visita y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa Libertadores Sub-20, el encuentro de O'Higgins versus Peñarol. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a O'Higgins de los últimos 5 encuentros. O'Higgins tiene una derrota, un empate, así que O'Higgins no viene jugando nada bien, aún no conoce la victoria. Y Peñarol de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Peñarol viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a O'Higgins. Bueno, como ven, no hay mucha información, ya que este es el primer torneo en esta categoría. Peñarol como visitante tiene 2 victorias, un empate, así que Peñarol juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Peñarol está en la posición 1 con 6 puntos y O'Higgins en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana O'Higgins y un 75% a que gana Peñarol. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles Peñarol, es decir que Peñarol como mínimo marcará 3 goles, más 2.5 goles Peñarol. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Uruguay, el encuentro de La Luz versus el Wanderers. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a La Luz de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que La Luz no juega nada bien, 3 derrotas, 5 partidos, no es un buen promedio. Y Wanderers de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Wanderers juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Wanderers, es decir que Wanderers es el favorito. Veamos cómo le va a La Luz como local, y La Luz como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que La Luz juega bien como local. Y Wanderers como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Wanderers juega bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo
Wanderers está en la posición 4 con 5 puntos y la Luz en la posición 8 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana la Luz y un 25% a que gana Wanderers. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada con máximo, combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá les dejo mis redes sociales para que se suscriban también a las otras redes. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.